¿Qué es lo que vamos a empezar a ver hoy? Lo que se llama patrimonio, ¿sí? Patrimonio es, vamos a ver, digamos, en qué se compone el patrimonio, ¿no? El patrimonio a ver, vamos empezando viendo una ecuación, que en definitiva está acá definida, pero vamos a empezar a ver una ecuación que se llama ecuación patrimonial. ¿A qué es igual la ecuación patrimonial? ¿Mm? Estamos, por supuesto, en la continuidad de lo que es la contabilidad, ¿no? ¿Se acuerdan un poco ya de lo que vimos en la clase pasada en relación a las utilidades, a los fines de la contabilidad, quienes usaban? Bueno, un poco así una ayuda de memoria de lo que habíamos visto en la clase pasada, cuál es el capital inicial, cuáles eran los hechos económicos que le interesaban a la contabilidad, es decir, todos esos conceptos que ya vimos y que ahora vamos a empezar a profundizar un poco más. ¿Sí? Vamos a empezar a profundizar un poco más, definiendo algunos conceptos, ¿sí? Que evidentemente que los tenemos que tener por demás claros, ¿sí? Vamos a definir lo que es el patrimonio, y ahí lo que decía yo, de que previamente tenemos que definir qué es lo que era la ecuación patrimonial. Aquí llamamos la ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial es el activo más el pasivo, el activo menos el pasivo igual al patrimonio neto, ¿sí? El activo, es decir, todos los bienes y derechos que tiene una empresa, menos todas las deudas o compromisos que tiene una empresa, es igual al patrimonio de la empresa. Es decir, acá hablamos de patrimonio, conjunto de activos y pasivos. Obviamente que activos son todo lo que es inversiones, todo lo que es positivo en términos, entre comillas, ¿no es cierto? Activos, vuelvo a repetir, bienes y derechos de una empresa, bienes y derechos de una empresa, y el pasivo, o sea que todo lo que la empresa debe a terceros, ¿sí? Eso es lo que define el patrimonio, ¿sí? Es una diferencia, ¿no? Activo, vuelvo a repetir, esa diferencia se llama ecuación patrimonial y es igual al activo de la empresa menos su pasivo. Eso es lo que es el patrimonio. Bien. 6. ¿Qué es el activo? Lo que acabamos de decir. Bienes y derechos a favor de la empresa, del ente. ¿A qué llamamos bienes? Bueno, obviamente que está todo incluido, desde el propio peso, es decir, de lo que la empresa tiene en la caja o en los bancos, el peso en billete, el peso moneda nacional de circulación legal, puede tener dólares, puede tener yenes, o sea, monedas, euros, monedas, puede tener títulos, títulos de bonos, títulos públicos, títulos privados, es decir, inversiones, puede tener plazo fijo, puede tener mercadería o insumos, mercadería de reventa o insumos, puede tener bienes como por ejemplo bienes de uso durable, que llamamos nosotros, es decir, maquinarias, edificios, estanterías, local comercial o salón de ventas, eso es lo que llamamos nosotros bienes de uso durable, rodados afectados a la actividad principal de la empresa, un rodado que pueda ser utilizado para repartir para delivery, esos son bienes. ¿Y cuáles son los derechos? Y bueno, los derechos son los derechos de cobro que tiene la empresa, es decir, si a un cliente yo le vendí mercadería y ese cliente me quedó debiendo un cierto dinero, ese es un derecho
a favor mío, a favor del ente, de cobrar determinada cantidad de dinero en determinada fecha y en determinado lugar. Por supuesto que ese derecho a cobro, ¿sí?, puede estar documentado o no. ¿Qué quiere decir que esté documentado o no? Documentado quiere decir si hay algún pagaré, o sea, un cheque de pago diferido que sirva de documento comercial que establece de esa operación comercial. El pagaré, un compromiso de pago en determinada fecha, en determinado lugar, de determinada cantidad de dinero, o simplemente un cheque de pago diferido, ¿sí? Cheque de pago diferido es un cheque, ¿qué es lo que era un cheque? ¿Se acuerdan? El cheque es un documento comercial, es una orden de pago hacia el banco donde está depositado el dinero de la cuenta que establece ese cheque para que el banco le pague al portador del mismo o al ordenante del mismo, a la orden de quien está nominado del mismo, la cantidad que dice en números y en letras, y por supuesto en la fecha determinada en ese cheque de pago diferido. Esos son derechos a favor del ente. También puede haber otros derechos, por ejemplo, los derechos de patente, ¿sí? Los derechos de patente que muchas veces, o derechos de no hacer, a veces, derechos de no hacer. ¿Qué son derechos de no hacer? A ver, yo le vendo una determinada idea a una persona, pero en el contrato, ¿no es cierto?, le ponemos que únicamente va a fabricar ese bien o va a utilizar esa patente en determinadas zonas geográficas. Es el derecho de no hacer, es decir, de que esa persona no fabrique nada en zonas que a lo mejor tengo yo, o tiene otra persona que le vendí la misma idea, ¿no? Esos son derechos a favor del ente, ¿sí? Seguimos. Los pasivos son deudas o obligaciones a pagar a terceros, ¿sí? Acá tenemos también deudas bancarias, también hablamos de esto, hablamos ya bien detalladamente, súper detalladamente, en cuanto hablamos de estructura financiera de una empresa. Bueno, acá hay una parte, ustedes saben de que la estructura financiera se divide, o el sostén de esos activos y derechos, o esos bienes y derechos, está dividido en dos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el sostén? Una, fondos de terceros, y otra, sustancialmente, fondos propios. Entonces, acá estamos viendo fondos de terceros, digamos, deudas y obligaciones o compromisos que el ente o la empresa tiene hacia terceros. Los más comunes, ¿cuáles eran? Los proveedores. Ese era digamos, la deuda por naturaleza, ¿sí? Donde normalmente había una negociación de igual a igual con el proveedor y se generaban de manera natural. Esas eran la deuda con proveedores. La deuda con bancos también, hoy es bastante, digamos, fácil o sencillo acceder a deudas con bancos o al financiamiento bancario. Simplemente hay que tener los papeles en regla y no hay ninguna dificultad como para acceder. Inclusive en estos tiempos que del COVID-19 también hubo acercamiento financiero por parte de bancos, y que no necesitaron tampoco tener todos los papeles en orden. Simplemente algunos requisitos muy, muy básicos. Y bueno, fue toda una flexibilidad vinculada a esta emergencia, en donde el sistema financiero hubo
mucho apoyo financiero en algunas empresas. Por supuesto que nunca va a ser suficiente, es muy grande la crisis, muy grande este problema, que simplemente es un paliativo nada más. Después habíamos visto también deudas de proveedores, no solamente de mercadería, sino también podía ser deudas que tenían vinculación con la provisión de maquinaria. ¿No? Es el propio fabricante el que financia la maquinaria. Después teníamos qué es lo que podía aparecer acá dentro de lo que es el pasivo, que seguramente vamos a ver, es los salarios o las remuneraciones debidas a los empleados, y esto es así, y no es que está mal, sino es correcto. ¿Por qué? Porque la ley de contrato de trabajo, que en su mayoría en los empleados en relación de dependencia están bajo esa ley, la ley de contrato de trabajo, dice que se deben pagar los salarios el cuarto día hábil siguiente al mes de devengado el salario. Devengado el salario quiere decir de que el trabajador tiene derecho a percibir su salario, ¿no? ¿Por qué? Porque ya ha puesto a disposición del empleador su fuerza laboral. Entonces, más allá de que lo hayan usado o no, por eso acá también con el tema de la pandemia, el trabajador tenía puesto a disposición su trabajo y bueno, por razones ajenas a su voluntad y en muchos casos la voluntad del empleador, percibió la mitad de su salario, se tenía por una razón de emergencia económica, y en muchos casos la otra mitad lo subsidió el ANSES. Pero el trabajador tiene el derecho a percibir ese salario, ya les digo, el cuarto día hábil siguiente al mes de devengado. Quiere decir de que si está